Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarme una vez más para escudriñar las Escrituras. Yo soy la pastora Marisela Adunas y es un placer para aquellos que nos acompañan por primera vez. Es un placer estar con ustedes y entrar a sus casas o en su trabajo donde me estén escuchando o tal vez van de camino a algún lado. Que Dios les bendiga y gracias por estar conmigo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la justificación, de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Es un paquete entero. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido que guíes mis pensamientos, que acomodes cada una de las citas que puse, Señor, y que me des sabiduría y inteligencia para poder expresar tu palabra correctamente. Espíritu Santo, llena mis labios, me rindo a ti. En el nombre de Jesús, y prepara el corazón y los oídos de mis hermanos y aquellas personas que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Como dije, el versículo que me voy a basar se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 30, y dice así: Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y arribita está hablando acerca de los cristianos, ¿verdad? Y está hablando de que cuando Dios nos rescató, cuando nos encontró, no todos somos, ¿verdad?, sabios, ni inteligentes, ni ricos, ¿verdad?, de una educación súper educado, no. De lo vil y de lo menospreciado, de lo que el mundo ya no quería, de eso Dios nos rescató y nos transformó. Y entonces aquí nos da una lista de las cosas de lo que Dios nos dio en el paquete de la salvación. Muchos pensamos que la salvación simplemente es el hecho de irnos al cielo o de que vamos a estar con Dios un día, pero realmente la salvación es un paquete entero en el cual Dios nos regaló muchas cosas que a veces no las entendemos, pero mientras vamos en el camino del Señor vamos entendiendo un poquito más de lo que significa la salvación. Y este versículo es como el paquete entero y nos dice qué cosas Dios hizo y nos dio en el sacrificio de Jesús. Y muchas de esas palabras ya las conocemos, que es sabiduría, sigue siendo sabiduría. La justificación, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Qué significa santificación? Jesús, no, en otras palabras, Jesús se hizo sabiduría por nosotros. Jesús es nuestra justificación y Jesús es nuestra santificación y Jesús es nuestra redención. Son todas esas cositas que tenemos, pero como digo, mi español es bien limitado, así que tuve que investigarlas para poder entenderlas, y creo que aunque tuviéramos un español bueno, son palabras en las cuales debemos de profundizar y entender, porque si entendemos este paquetito que Dios nos regaló, viviríamos más libres, viviríamos más sabiendo los beneficios, y el sacrificio de Jesús tendría un significado mucho más grande y más profundo, y realmente nos enseñaría a caminar una vida más entregada, más disciplinada, más en amor. No que Dios nos ame más, pero a veces cuando valoramos el sacrificio de Jesús un poco más, deseamos también nosotros dar de la misma manera que Dios nos dio. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de la justificación, y en pocas palabras, la justificación es el acto divino por el cual Dios declara justo a un
hombre o a un pecador. Justificación es el acto divino donde Dios declara a una persona justa. Ahora, para entender la justificación, porque la palabra justificación es una palabra, vamos a decir, legal, donde Dios declara a una persona. Es como cuando alguna persona comete una infracción o una violación de la ley, entonces vas ante el juez para que te declaren culpable o inocente del hecho que has cometido. Entonces, para entender la justificación, tenemos que entender que lo opuesto de la justificación es ser condenado, la condenación. Y todos sabemos, todos los cristianos debemos saber que bíblicamente la palabra nos dice que no hay ni uno justo. Déjenme leer dos versículos. Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces nosotros teníamos un precio que pagar por ser pecadores, por haber no solo nosotros pecados, sino porque el pecado de Adán y Eva siguió a todas las generaciones. Todos sabemos que Adán y Eva tenían una relación perfecta con Dios y que Dios los había diseñado para tener comunión con el Padre y que la gozaban hasta que el enemigo vino y destruyó esa comunión y entró así el pecado al resto de la humanidad. Entonces Dios tuvo que separarse, había una separación entre Dios y el ser humano. Por esa razón, Jesús vino al mundo para restablecer esa comunión, pero para restablecer esa comunión había un precio que pagar, porque como dice aquí, la paga del pecado era muerte. Todo el ser humano teníamos y debíamos que pagar esa condenación de muerte eterna. Muerte eterna, no solamente estábamos hablando de muerte, de que todos íbamos a morir, porque todos murieron y seguimos muriendo, pero está hablando de la condenación eterna, de la muerte eterna. Entonces, Jesús vino a pagar ese precio de muerte. Romanos 3:10 dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay en este mundo entero ni un ser humano que pueda decir yo soy justo o yo puedo acercarme a Dios por mi propio mérito, por mis propias buena conducta, porque si en una sola fallamos, ya somos condenados por todas. Entonces, Dios sabía esa condición, entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio que nosotros debíamos pagar. Y en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, no solo de mí, sino del mundo entero, fueron cargados sobre la vida de Jesús. Y Él, siendo inocente, no teniendo ningún pecado, se hizo pecador por causa de todos nuestros pecados que cayeron sobre de Él. Y es allí donde Jesús, ¿se acuerdan que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no acepta el pecado. El pecado no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, todo el pecado cae sobre Jesús y el Padre tuvo que separarse por un instante de Jesús, porque el pecado trae separación de Dios. Entonces Jesús vino y pagó ese precio por nosotros. Y el término, voy a seguir leyendo la definición acerca de lo que es la justificación. Dice así, la justificación no es una transformación del carácter de la persona, no produce justicia, así como la condenación no produce
pecaminosidad. Entonces, es simplemente el acto de que Dios nos declara justos. Todo el cristiano, toda aquella persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, Dios la declara justa. No porque ella se lo merezca, sino por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora la pregunta, ¿el que Dios me haya declarado justo cambia mi carácter? ¿Cambia quién soy yo? No, no. Sí hay una transformación, pero acuérdense, estoy hablando solo de la palabra justificación. La palabra justificación es el hecho donde Dios me declara justo ante Él. Ahora, eso no quiere decir que va a cambiar mi carácter. Voy a dar otra vez el ejemplo de cuando una persona, voy a decir, un ladrón es llevado a corte porque robó algo. Y el juez tiene que declarar si es justo, si lo va a condenar o no lo va a condenar. Entonces, supongamos que no hay pruebas suficientes para condenar a esta persona. Y el juez dice, te voy a declarar inocente porque no hay pruebas suficientes para hacerte culpable y meterte a la cárcel. Ahora, el hecho de que lo declaró justo, ¿cambia quién él es? No. Estoy segura que ese ladrón va a salir de allí y va a ir a buscar qué más puede robar. No cambia. Ahora, Dios es así con nosotros. Dios nos declaró justos por la misericordia, por la gracia, por el sacrificio de la cruz del Calvario. Lo que Dios está diciéndonos es ahora tienes la oportunidad, ahora que ya te declaré justo a través de Jesús, ya tienes la oportunidad de acercarte a mí. El pecado que nos separaba ya no está más porque Jesús lo quitó, porque Jesús pagó el precio que tú debías de pagar. Jesús lo pagó y ahora ya eso ya está hecho a un lado y ahora tú y yo podemos tener una relación correcta. Eso es lo que el Padre nos estaba diciendo. Te justifico por amor. Ahora, sí hay un cambio en la vida del creyente, absolutamente 100%, claro que sí, pero como dije, estoy hablando solamente de la palabra justificación y vamos a ir progresando a ver cuáles de estas palabras de las que dije al principio del versículo, cuál de esa palabra habla acerca de nuestra transformación. Ahora voy a leer Romanos 3:21. Pero antes de ir a ese versículo, voy a leer otra parte de la definición. Dice, la condenación se gana o se merece, ¿cierto? El ser condenado era algo que el ladrón se lo merecía y se lo había ganado. Pero la justificación no puede ser ganada. Es un don gratuito y inmerecido de Dios. Hermano, usted y yo nos merecíamos el castigo que Dios había puesto, que era la muerte eterna. No lo merecíamos. Y podríamos decir que unos más que otros, pero no lo merecíamos al final. Mas, sin embargo, Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, optó y decidió justificarnos, pasar por alto nuestro pecado, nuestra maldad.
Romanos 3:21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. ¿Qué Dios nos ha mostrado? Cómo ser justos, justificados, cómo ser justos ante Dios. Dios nos hace justos, aquí está la clave, a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Quien fuere. Voy a parar ahí. Esta es la clave. Si algún oyente, si algún amigo en YouTube que no se considera cristiano o que está yendo a una iglesia cristiana y no sabe si es justo, si tiene la salvación, mira, esta es la clave. Dios te declara justo ante sus ojos cuando pones tu fe en Cristo Jesús, cuando crees que Él vino, que murió, que resucitó y que todo lo que hizo fue por amor a ti y pones tu fe en Él, eres declarado justo. Eso es todo lo que se toma. Y me gusta la parte que dice, sea quien fueres. Tú podrás pensar, yo no merezco que Dios me ame. Yo no merezco que Dios tenga misericordia de mí. A lo mejor eres un ladrón, a lo mejor una prostituta, a lo mejor es un asesino, a lo mejor eres un hijo rebelde. No sé quién tú seas, pero aquí dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. A Dios ya no le interesa qué pecado hiciste o cometiste o estás cometiendo. Lo único que le interesa es si te importa el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Dios ve a la humanidad a través del sacrificio de Jesús. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo. Voy a seguir leyendo, dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie podremos. Por más que tratemos de agradar a Dios por nuestras propias acciones, jamás vamos a poder. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Así es. Dios envió a su Hijo Jesucristo en rescate por nosotros. Había un precio que pagar y Jesús completó ese precio. Jesús pagó el precio total de nuestras deudas. Y ahora podemos acercarnos a Dios sin vergüenza, sin sentirnos menos, sino simplemente somos hijos de Dios. Somos creación de Dios, que Dios nos ama. Hay dos requisitos que Jesús tenía que completar para que Dios nos pudiera declarar justos. Y uno de eso era que el precio por nuestro pecado tenía que ser pagado. Y Jesús lo pagó cuando nuestros pecados cayeron sobre Él y se hizo pecado por nosotros. Así que Jesús lo hizo. Jesús tomó tu lugar. Jesús tomó mi lugar y fue a la cruz
y se hizo pecador por nosotros. Y el otro era que el sacrificio de Jesús tenía que ser aceptado por el Padre. Jesús cumplió con los requisitos cuando volvió a la vida en el Espíritu. Todos sabemos que Jesús resucitó. Si Jesús solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, nuestra salvación no podría ser. Eso querría decir que el Padre no había aceptado el sacrificio de Jesús, de que había mancha y pecado en él. Porque acuérdense, para aquellos que son cristianos, en el Antiguo Testamento el cordero tenía que ser sin defecto alguno para cubrir el pecado. Y Jesús representa ese cordero, por eso se le llama Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, ese corderito tenía que ser sin pecado, sin falta, sin nada. Y como todos sabemos, Jesús resucitó al tercer día, gracias Señor. Y hoy podemos disfrutar de esta salvación, de este paquete que Jesús nos regala. Déjenme leer una escritura, dos escrituras. Una se encuentra en 1 de Pedro 3:18, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Jesús ya cuando regresó no tenía un cuerpo de carne y sangre como nosotros, pero volvió en el Espíritu. Y yo sé, muchos podrían decir, sí volvió en carne y sangre porque comió con ellos, pero su cuerpo era un cuerpo glorificado como el que un día nosotros vamos a tener. Primera de Mateo 3:16 dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Y como lo dije al principio, realmente es grande el misterio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por más que digamos, oh, yo ya sé que la justificación, la redención y eso, realmente no lo entendemos al 100%. Si aquí Pablo le dice a Timoteo, es grande el misterio, hermano, es grande el misterio. Y yo le voy a decir que descubro cada vez que vuelvo a estas escrituras y vuelvo a estudiar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, encuentro cada vez más y más entendimiento y más revelación de lo que Jesús hizo por nosotros. Y como dice una canción, nunca sabré completamente lo que Jesús hizo por nosotros. Dice: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue indicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Y lo voy a leer en otra versión, la versión que es la que yo más estudio, es la Nueva Traducción Viviente, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y la palabra que encontré en la Reina Valera era vindicado y no entendía que era esa palabra. Entonces, cuando la leí en mi versión, dice justificado. Entonces dice justificado. Jesús tuvo que ser justificado en el Espíritu. Lo que quiere decir es que el Padre tenía que, ¿verdad?, aprobó el sacrificio de la cruz y vindicado. Jesús una vez más fue puesto como lo que Él es, como, ¿verdad?, el Hijo de Dios, justo. Todo ese pecado del mundo fue quitado.
de Él. Déjenme leer lo que dice la palabra vindicar. Dice lo que significa. Es defender a favor de alguien contra una acusación o calumnia. Vindicar es sinónimo de vengar, defender, reclamar o recuperar. Jesús fue justo en todo lo que él hizo y no había nada malo en él. Mas, sin embargo, cuando todo el pecado cayó sobre él, Dios se separó de él porque había pecado. No que él había cometido, pero el pecado del mundo. Entonces había esa separación. Jesús toma lo que ahora nosotros tenemos, que es nuestra salvación, que es este paquete entero. Y fue allí donde Jesús hace que ahora tengamos esa oportunidad. Tomó esa que le pertenecía al enemigo, lo tomó porque estábamos condenados, mas sin embargo en el sacrificio de Jesús, Dios lo declara a él y a nosotros justos, porque él no había cometido ningún pecado. Entonces, a él lo declara justo y nosotros somos declarados justos a través de él porque ahora en él estamos. Así que es un misterio, pero lo importante de esta palabra es saber que Dios nos declara justos a los ojos de él a través del sacrificio de Jesús. Sé que este fue un video más largo, espero que se hayan quedado hasta el final y gracias por acompañarme, que Dios les bendiga. Padre, te pido tu bendición sobre cada persona que va a escuchar este mensaje. Te pido que sea de gran bendición para ellos, Señor, y que tú les des revelación, Señor, revelación fresca, nueva, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.